en donde el tema central lo constituye esta reforma laboral que en días pasados fue aprobada y que se refiere a la mejora o extensión de los días de vacaciones que quienes están sujetos a una relación laboral podrán disfrutar a partir de este 2023. Evidentemente, de nuestro lado, al ser una firma especializada en servicios fiscales, estamos tratando de encontrarle el vínculo en algunos casos y repercusiones en otros con dicha reforma laboral. De ahí que nuestro propósito en esta mañana es compartir con ustedes un ángulo integral y para lo cual me honra compartir con ustedes que tendremos la participación de 3 extraordinarias mujeres que son socias por un lado de SCAT y por el otro de nuestra querida firma aliada de la Vega Martínez, ¿no? Y me refiero en primer término a nuestra invitada, la querida Jimena Sánchez, quien es socia de la práctica laboral de la Vega Martínez, firma que tiene una extraordinaria reputación en nuestro mercado, tiene un liderazgo nato por los socios que la forman y por supuesto su opinión es tan apreciada y calificada que se ha convertido en una referencia para la toma de decisiones en la rama laboral. Y por nuestro lado, decirles que nos acompaña Viviana Belauzarán, quien muchos de ustedes seguramente ya la identifican como una de nuestras referencias en la exposición de temas fiscales, no solamente por su experiencia y capacidad, sino porque en el terreno de la consultoría fiscal se ha caracterizado por ser una socia de alto desempeño, como dicen por ahí, y con un enfoque muy alineado hacia lo que las grandes empresas nacionales y multinacionales requieren de un servicio fiscal como el que ofrecemos en la firma. Y por supuesto, también nos acompaña Julia Castillo, quien es nuestra socia encargada de la práctica de controversia fiscal y servicios legales complementarios a dicha práctica, que sin duda también, al igual que Viviana, ha participado en diversos foros en donde hemos expuesto temas complicados en el terreno fiscal, toda vez que pues, la relación que tenemos como empresas con las autoridades fiscales requiere siempre del cuidado y de la atención que en un momento dado puede ser relevante cuando hay una controversia, una revisión, una auditoría, un litigio fiscal y por lo tanto la especialidad de Julia ha mostrado que se tiene la capacidad y la habilidad misma para poder ayudar a nuestras empresas. Entonces, de verdad, es un honor poder actuar como moderador con 3 grandes mujeres, que dicho de paso, en nuestro contexto como firmas prestadoras de servicio, de consultoría, no es tan común que se tenga esta combinación y por lo tanto verdaderamente es algo que en lo personal aprecio y que seguramente ustedes estarán también identificando como algo muy, muy valioso. Así es que Jimena, Julia y Viviana, bienvenidas y muchas gracias por participar. Ahora, dicho eso, quisiera compartir con ustedes rápidamente la agenda de esta mañana, ¿sí? Hablaremos de los principales cambios que se dan en materia laboral respecto del tema de vacaciones, qué disposiciones están siendo aplicables a partir de enero, cuáles son sus implicaciones fiscales y económicas financieras, para terminar con 2 puntos, cuáles son los aspectos que en nuestra opinión no fueron regulados o que por una disposición transitoria que quedó escrita por ahí
pues determinar si tiene un peso tal y una lectura adecuada como para poder moldear lo que va a ocurrir a partir de este año. Y por supuesto, como todo tema, el ángulo de defensa, porque parece mentira que siendo algo que en apariencia es noble, positivo, pues tenga que ser controvertido, ¿no? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Como preámbulo muy rápido, porque sabemos que una modificación como la que se dio, si bien atiende a un interés social, laboral, en beneficio de los trabajadores, pues esto se llena o se empolva por aspectos probablemente de política gubernamental, en donde debemos reconocer que esto no nace como una solicitud de mejora hacia los trabajadores por parte de las autoridades gubernamentales, sino por una solicitud de los organismos internacionales del trabajo, que han venido evaluando que en países como México no se está dando el beneficio adecuado hacia el disfrute de los días de descanso que debe tener la fuerza laboral. También tenemos una presión por el TEMEC, que está obligando a México a tratar de equilibrar las relaciones laborales para que nuestro país tenga un estatus más competitivo en ese terreno con respecto a Estados Unidos y Canadá. Entonces, estos dos pesos internacionales son los que verdaderamente modularon un cambio como este. Además, en lo personal, creo que si lo vemos ya a un nivel país, como toda política social, debería estar integrada a una política económica y una política fiscal. ¿Esto qué significa? Que si bien pues habrá mejores beneficios para los trabajadores, pues si esto estuviera vinculado con otro aspecto como el de la reforma que se dio en materia de subcontratación, en donde se modificaron temas como la distribución de la PTU hacia los trabajadores, y se hubiera vinculado con un tema más asociado con la productividad, por ejemplo, y no simplemente con un otorgamiento de una cantidad en función de los días que trabaja una persona o que asiste a sus labores y el sueldo que percibe, me parece que hubiera tenido un vínculo mucho más lógico, homogéneo, ¿no? Más días de descanso, porque hay que disfrutar más, dado que te esforzaste en los días que te correspondió trabajar. Y por último, en la parte de política fiscal, indudablemente este tipo de reformas están incrementando los costos hacia las empresas y por lo tanto debería estar asociado con algún tipo de estímulo que fomente la inversión, que genere empleo, y al no estar asociado con ello, pues me parece que por el lado de las empresas se están dando mucho más preocupaciones que aplausos hacia reformas como estas. Entonces, esperemos que en el contexto que nuestras expositoras puedan dar, ustedes reciban una información que retroalimente sus puntos de vista y, por supuesto, como ya es costumbre, los invitamos a que las dudas, inquietudes que puedan tener a lo largo de la presentación nos las hagan saber a través del chat o de los mecanismos que el propio sistema de Zoom ofrece, y con todo gusto trataremos de atenderlas. Así es que, cerrando el preámbulo, si me lo permiten, iniciamos con la primera parte que tiene que ver con los cambios a la parte laboral, y para tal efecto, pues le pediría de favor a Jimena que nos haga el favor de compartirlas. Claro que sí, Jaime, muchísimas gracias. Pues primero, un honor estar aquí compartiendo el foro con Viviana, con Julia y por supuesto contigo, Jaime. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Esta ha sido una reforma que ha generado mucha incertidumbre, porque es una reforma muy concreta que modifica solamente 2 artículos de la Ley Federal del Trabajo, concretamente el capítulo de vacaciones, y que incluye 2 disposiciones transitorias que vamos a ver más adelante. Lo que se modifica es el artículo 76 y por su parte el artículo 78. Ustedes recordarán que previo a la reforma, es decir, con la ley que teníamos vigente hasta el año pasado, 2022, el artículo 76 refería que cuando nosotros cumplíamos
nuestro primer año de aniversario de trabajo, teníamos derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas, ¿no? En ese caso, ese periodo no podía ser inferior a 6 días de vacaciones. Y ahí nos marcaba que iba a ir aumentando 2 días cada año hasta llegar al cuarto año, y a partir de ahí cada 5 años aumentaría en 2 días y así consecutivamente. Con esta reforma se modifica ese mínimo de días de vacaciones de 6 a 12, y también se modifica la tabla en la que es hasta el sexto año, que cada 5 contarán de manera inmediata posterior para aumentarlos en 2 días, ¿no? Entonces, sí, el impacto, como bien mencionaste, Jaime, económico para las empresas es muy considerable, porque se duplica prácticamente el día de vacaciones, ¿no? La mayoría de las empresas grandes en México, pues realmente no tuvieron un impacto tan significativo, porque en su mayoría ya daban prestaciones superiores a las establecidas en la ley, ¿no? A lo mejor el primer año aniversario te daban 10 días. Pero ¿qué pasa con todas esas empresas que no tenían ese tipo de prácticas, ¿no? Que mantenían los mínimos de ley? Pues efectivamente se van a ver extremadamente afectados, porque además el artículo 78 te decía que este periodo de 6 días debería disfrutarse por parte de los empleados de manera continua. Ahora ese mínimo son los 12. Y se le agrega una partecita a este artículo en donde indica que a potestad del empleado podrá disfrutarlos en la forma y tiempo que así lo requiera. No obstante, la regla general siguen siendo esos 12 días de manera continua. Entonces, imaginemos que tenemos un horario de lunes a viernes, ¿no? De cada semana. Esos 12 días me implica que no voy a tener trabajando, prestando sus servicios por periodo vacacional a una persona con el primer año de antigüedad, 2 semanas y 2 días completos. Es decir, las vacaciones se tienen que aplicar día por día, ¿no? Entonces, este impacto, como bien ya lo introducía Jaime, sí tiene una repercusión significativa en la operación diaria de las empresas, porque, por ejemplo, en la industria de la maquila, pues tenemos turnos de 4x3, ¿no? Entonces, imaginemos el primer año de trabajo de una persona que se vaya 3 semanas de vacaciones, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ir discutiendo más adelante, pero a manera introductoria, esto es desde el punto de vista técnico-legal lo que se modificó con esta reforma que entró en vigor el 1 de enero de este año. Y bueno, pues no sé, Viviana, si tú nos quieras ayudar a explicar un poco cómo quedaron esas tablas. Claro que sí, Jimena. Gracias. Buenos días a todos. Ya viendo en números, ¿no? Lo que nos acaba de platicar Jimé sobre cómo quedan los días de vacaciones que se fundamentan dentro del artículo, se regulan dentro del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, podemos ver lo siguiente, ¿no? ¿Cómo vemos ese brinco del año 2022 al 2023, donde en el primer año de 6 días pasamos a 12 días, ¿no? Nosotros podemos identificar a la hora que vimos y que entraba en vigor y cuantificábamos los efectos financieros de las empresas, pensábamos, oye, se duplican o se triplican las vacaciones. Realmente, como pueden ver ustedes aquí, se incrementan 6 días por cada año. Sin embargo, como ya comentaba Jimena, hasta el 2022 aumentamos 2 días cada año de servicio. Sin embargo, a partir del quinto año, esos 2 días se incrementan cada 5 años, ¿no? En esta reforma del 2023, aquí tenemos también que es a partir del sexto año. Es por ello que, dependiendo de la antigüedad de los trabajadores, en algunos años vamos a ver que en lugar de incrementar 6 años son 6 días de vacaciones, son 8 días de vacaciones lo que incrementan, ¿no? Entonces, básicamente, para que lo vean ustedes, por ejemplo, un trabajador, ¿no? Con la ley del 2022 tiene su aniversario, ¿no? Imagínense en el año 2022, 5 años, 5 años de antigüedad le corresponden 14 días. A partir del 2023, cuando se cumplan los 5 años, si se cumplen los 5 años en 2023, tenemos 20 días, ¿no? Entonces, ese es el incremento que se va a ir reflejando en las empresas y como más adelante vamos a ir platicando, evidentemente trae repercusiones financieras, ¿no? Esto de cara a lo que ha platicado Jimena sobre los temas de los días que incrementan, pero Jimena también nos platicabas acerca de los días continuos o no, ¿no? Y los ejemplos que nos dabas, ¿no? Si nos quieres platicar un poco de este tema.
Sí, claro. Estos 12 días continuos significan, o sea, las vacaciones tienen un propósito muy particular y este propósito significa o se traduce en la desconexión que tiene la persona de su rutina diaria en torno al trabajo y que le va a servir para reponer energías y para conectar con su familia y para mitigar cualquier tipo de riesgo o de enfermedad, ¿no? En el futuro vamos a ver o bueno, más bien lo vivimos con la pandemia, ¿no? O sea, no teníamos horarios, no teníamos tiempo de comida. Creo que esto se pierde mucho cuando tenemos este tipo de modificaciones y un poco lo que decía Jaime al principio, ¿no? México ha empujado mucho los últimos años por realmente mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, en el país, ¿no? Por el motivo que sea, por compromisos internacionales, por una agenda política, pero la realidad es esa, o sea, todas las reformas que hemos visto del 2019 a la fecha tienen un común denominador y es que se centran en mejorar la calidad de vida del empleado. Entonces, este caso con esta reforma no es la excepción. Aquí lo que yo te plantearía es que hemos tenido muchas consultas relacionadas con el artículo 78, que sí fue reformado, y con el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es la pregunta concreta? El artículo 78 te dice que esos 12 días continuos los va a poder disfrutar el empleado y que a potestad de este se van a poder distribuir en la forma y tiempo que mejor le acomode a ese empleado, ¿no? Entonces, esto genera dudas con lo que dice el artículo 81, que en resumidas cuentas nos dice que una vez que el empleado cumple su año aniversario, el patrón tiene obligación de entregar una constancia en donde establezca su antigüedad, ¿no? O sea, ¿cuál es tu año aniversario? ¿Cuántos años estás cumpliendo, prestando servicios para mí? Dos, ¿cuál es el periodo de vacaciones que te corresponde? Es decir, yo cumplo mi primer año y esa constancia tiene que decir que es mi primer año aniversario y que he generado un periodo de vacaciones de 12 días continuos. Y tercero, la fecha en la que deberá disfrutarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrón mantiene esa facultad y ese derecho de decirle al empleado cuándo lo tiene que disfrutar. Y sucede mucho en las plantas, ¿no? O en industrias que son muy operativas, en donde a lo mejor yo hago un paro técnico un par de veces al año, toda la gente se va a su casa porque yo ocupo ese tiempo para dar mantenimiento mayor, limpieza a mis equipos, por el motivo que sea, ¿no? Entonces yo, patrón, guardo esa facultad y la duda era si es facultad del patrón o realmente la persona tiene ese derecho de distribuirlos en la forma y tiempo que le convenga, ¿no? Yo creo que son dos situaciones completamente diferentes. Una es, yo patrón cumplo con esa obligación, tengo 6 meses para hacerlo, y si no lo hago, entonces esas vacaciones se vuelven exigibles por parte del empleado. Y otra cosa muy distinta es que el patrón me diga, vas a disfrutar 3 días en mayo, vas a disfrutar 3 días en junio y vas a disfrutar 3 días en julio, vas a disfrutar los últimos 3 días en agosto. Eso no lo puedo hacer. ¿Qué creo yo que va a suceder en la práctica? La verdad es que es bien difícil que en México nos vayamos 12 días continuos de vacaciones por muchas razones, porque somos uno de los países que más horas trabaja al año, porque la economía no es buena y a muchas personas no nos alcanza para irnos 12 días continuos de vacaciones y desconectarnos, y porque también esos días de vacaciones los utilizamos para cubrir necesidades de carácter personal, ¿no? Por ejemplo, oye Viviana, oye Julia, van a operar a mi mamá el jueves, ¿no? Entonces te voy a pedir jueves y viernes a cuenta de vacaciones. Eso se mantuvo como una posibilidad y por eso se inserta en este artículo 78 la potestad del trabajador de distribuirlos como mejor le convenga, ¿no? Es decir, puede utilizar esos días de vacaciones para los fines que el empleado o la empleada desee. Oye, Jimena, con eso que dices, no sé, aprovechando lo que el slide está puntualizando, es decir, creo que un problema importante es cómo demostrar el periodo continuo de vacaciones, ¿no? Porque como que hay dos vistas, ¿no? Si yo me ubico como un empleado abusivo, pues claro que voy a tratar de buscar todos los puentes que existan. ¿No? El lunes pasado hubo uno, entonces digo, oye, pues mejor pido 4 días de esta semana y ya tuve un beneficio ¿no? de casi 10 días y me espero al siguiente puente y así sucesivamente lo voy haciendo. Entonces,
cómo equilibrar lo que es la preferencia del empleado con la obligación que tiene la empresa, pues para poder evitar un conflicto, porque yo creo que la parte de demostración puede ser importante, ¿no? Y segundo, ¿qué soporte debo tener, ¿no? ¿Qué recomendación le damos a nuestras empresas? Porque pues creo que hoy por hoy, y con el permiso de todos, hay un empoderamiento tal a los trabajadores que, por supuesto, en el ejercicio de sus derechos pueden rebasar la línea al grado tal que ahora las empresas pues, se vean más amenazadas que antes, ¿no? Y una autoridad laboral como es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ahora le ha dado por solamente sacar criterios y mandar ahí como mensajes de que estoy para protegerte y pídele al patrón casi lo que quieras. ¿Cómo equilibramos esa parte, no? Por eso esas 3 preguntas o puntos podrían ser interesantes. Mira, mi primera recomendación, Jaime, es como empresa, establezcamos cuáles van a ser esos periodos en los que nosotros deseamos que la gente se vaya de vacaciones, ¿no? Hay algunas industrias que lo tienen muy claro, a veces es a mitad de año. Por ejemplo, nosotros que somos una firma legal, generalmente nos vamos de vacaciones pues en los mismos periodos vacacionales que las autoridades laborales tienen, ¿no? Para pues tratar de sí podernos ir sin presión, sin que, oye, dejé audiencias pendientes. Entonces, eso va a variar dependiendo de las necesidades o de cada negocio. Pero es importante definirlo. O le voy a dar a los empleados la posibilidad de que cuando cumplan su primer año o segundo o consecutivos años aniversarios de trabajo, y yo cumpla con esta obligación de entregar su constancia, el periodo vacacional, y no le ponga una fecha en la que tengan que disfrutarlo, a lo mejor puedo poner un rango de meses, ¿no? Y entonces sí la gente podrá, como tú pusiste en tu ejemplo, distribuirlos y a lo mejor pues selecciono esa semana que tiene un día de descanso, de día festivo, y pues así aprovecho y me voy más días de vacaciones, ¿no? Eso es otra posibilidad. Frente a los ojos de la autoridad, ¿cómo lo documento? Primero, tenemos que tener una solicitud de vacaciones en donde el empleado establezca cuál es su deseo, si desea disfrutarlos de manera continua o es su potestad distribuirlos de manera diferente. Antes de la reforma, ya en el segundo semestre del 2022, en las inspecciones que recibíamos por parte de la Secretaría del Trabajo en materia de condiciones generales de trabajo, ya nos pedían que nosotros acreditáramos que la gente estaba disfrutando por lo menos de 6 días continuos, ¿no? Y cuando eso no ocurría, por los motivos que ya te expliqué, porque la propia persona trabajadora no quiere disfrutarlos de manera continua, pues había sanciones, ¿no? Entonces, en conclusión, mi solicitud de vacaciones en donde claramente el empleado determine cómo los quiere disfrutar, que yo como patrón cumpla con la entrega de esa constancia de antigüedad, incluyendo el periodo de vacaciones y la fecha en que debe disfrutarlo el trabajador, y con esos 2 documentos relacionados con el CFDI de nómina, en donde yo pago esos días de vacaciones y pago mi prima vacacional, voy a poder acreditar ante la autoridad que estoy en cumplimiento con estas disposiciones. Perfecto. Tal vez con eso, Jimena, y no sé si tú misma o alguien como Viviana puede agregar un comentario a esta práctica que al final, al menos en los trabajadores de confianza, es más común en donde pues el empleado dice, pues no tomo vacaciones y mejor que me las paguen, ¿no? O este año no las tomé, el siguiente tampoco, y 3 años adelante, pues resulta que ya acumulé como 50 días de vacaciones, ¿no? Con esta reforma me parece que puede generarse un ambiente en el cual el trabajador, pues ahora tenga esa vista, ¿no? Desde un punto económico primero, porque pues sería más redituable que le paguen doble, o que acumule tantos días que le permita hacer un viaje de vida, ¿no? Por 3 meses sin perder su trabajo. Entonces, ¿cómo ven esa parte, Viviana, Jimena, como un tema que puede ser ahora diferente o se mantendrá? Sí, Jaime, gracias. Fíjate que aquí platicando un poquito, ¿no? Anticipándome en el tema de disposiciones que no cambiaron, ¿no? Disposiciones que continúan, ¿no? Como estamos acostumbrados a tratar y vale la pena repasarlas, ¿no? Porque está el caso que tú nos indicas, ¿no? La primera premisa que debemos de considerar es que las vacaciones no se compensan con una remuneración. Las vacaciones se disfrutan, ¿no?
Es lo que establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 79. Aquí, en lo que tú comentas, si la empresa, ¿no? Es un momento muy importante de revisar las políticas que tenemos y las prestaciones que tenemos otorgadas a nuestros trabajadores, porque si tú tenías esta política de permitirles compensar o de permitirles, de pagarles las vacaciones, es un concepto extraordinario, es un concepto extralegal, ¿no? Pero, sin embargo, ante cualquier revisión por parte de la autoridad y demás, laboral, te podrían argumentar e indicar que pues, tú no estás concediendo vacaciones, tú estás pagando un bono por vacaciones, ¿no? Pero deberías de estarles permitiendo a los empleados el disfrute de estas vacaciones, ¿no? Entonces, sí hay que revisar nuestras políticas que tenemos de vacaciones y continuando con estos temas, ¿no? Que vale la pena recordar y vale la pena evaluar sus efectos considerando estos cambios en los artículos 76 y 78 con estos que continúan siendo vigentes, ¿no? Por ejemplo, también el tema de la prima vacacional. Ese artículo 80 que regula el pago de una prima vacacional del 25% como mínimo sigue igual, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Pues mayores costos para las empresas porque aumentan los días y la prima está en función del 25% de los días que se otorga, ¿no? Hay empresas que han entregado mayores cantidades, no han acordado con los sindicatos, en los contratos incluso individuales, otorgar mayores cantidades de primas vacacionales. Pues aquí vale la pena revisar nuestras políticas de vacaciones porque inmediatamente los costos se incrementan al aumentar los días de vacaciones. Y vale también la pena recordar que las vacaciones, la prima vacacional, las empresas tienen la práctica de pagarlas al aniversario del trabajador, ¿no? Por facilidad, ¿no? Porque cada aniversario es cuando vamos computando los nuevos días, es cuando tenemos la obligación de entregar la constancia que ya nos platicó Jimena. Sin embargo, esto del todo no es correcto, ya que las vacaciones, las primeras vacaciones, otras cuando se disfrutan las vacaciones, ¿no, Jimena? Así es, o sea, por un tema práctico, las empresas programan, ¿no?, los aniversarios de trabajo en sus sistemas de nómina y automáticamente cuando yo cumplo mi aniversario de trabajo, en ese recibo de pago voy a recibir la prima vacacional, ¿no?, que corresponde a ese periodo de vacaciones que ya generé. Esto es una práctica muy común, sobre todo pues para empleadores que tienen un headcount enorme, ¿no?, de empleados en donde es difícil llevar el control de cada año aniversario porque pues en su mayoría son distintos. Lo ideal sería no hacerlo así, ¿no? La regla general es que la gente cuando se va de vacaciones reciba ese ingreso extra, ¿no? Que para eso está pensada la prima vacacional y que pueda utilizarlo para llevar a cabo esas actividades de descanso, recreativas, en familia, ¿no? Ese es un poco el espíritu de esta figura, que es pues un porcentaje adicional del 25% a los salarios que recibes por esos días de vacaciones, ¿no? Y un poquito nada más concluyendo la parte de que no pueden compensarse con una remuneración, sí sucede y sucede mucho que el propio empleado te dice, oye, yo no me quiero ir de vacaciones, o sea, no me mandes a mi casa, por favor. Súper importante que sí lo hagamos, porque recordemos que aun cuando el empleado nos diga, te firmo lo que quieras, hacemos un convenio, los derechos laborales son irrenunciables. Y tenemos nosotros como patrón y como empleador la obligación de asegurarnos que nuestros trabajadores disfrutan de esos periodos para cumplir con el fin para el cual están pensados, ¿no? De acuerdo. Oye, Y el único supuesto, perdón, Jaime, adelante. Adelante, Viviana, no, perdón. El único Adelante. supuesto que viene regulado es lo que puedes ver aquí en este tercer punto, ¿no? Y que viene contemplado en el artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo, donde cuando hay un término de la relación laboral, ¿no? Entonces, ya no va a haber prestación de servicio por parte del trabajador y ha devengado ciertos días de vacaciones, en este caso ya sea por un finiquito de liquidación, el pago de estas vacaciones sí se debe de realizar. Pero ese es un supuesto particular que viene a regular el artículo 79 de la ley, más no aplica para estos conceptos de, oye, te canjeo, no, págame mis vacaciones y no las disfruto, ¿no? Entonces, esto sigue estando regulado y vamos a ver más adelante con todo este tema de la disposición transitoria que hemos mencionado y no hemos entrado a detalle porque puede ser un dolor de cabeza su interpretación, cómo debemos de aplicarla en este tipo de casos y en los aniversarios que van cumpliendo los trabajadores, ¿no?
También el tema de que las vacaciones deben de tomarse dentro de los 6 meses siguientes al aniversario que se contempla dentro del artículo 81, continúa estando regulado, y al igual la importancia de la entrega de la constancia que ya ha platicado Jimena, ¿no? Donde se indica al trabajador cuál es su antigüedad, cuál es el periodo de vacaciones que le corresponde y la fecha en que deberá disfrutarlo, cobra relevancia porque hemos observado que muchas empresas luego no cumplen cabalmente con esta obligación que para estos efectos, ¿no? Y con las reformas que tenemos ahora en materia de vacaciones, van a tener gran importancia para soportar, ¿no? Y desvirtuar cualquier observación por parte de la autoridad laboral y la autoridad fiscal. Y por último, las vacaciones no se acumulan, o sea, en términos de la ley del trabajo, no se acumulan si yo no las disfruto, que ahorita Jimena nos va a platicar un poquito el tema de la prescripción. Si yo no tomo las vacaciones en un periodo, pues no quiere decir que se van a acumular por ley, la ley no lo contempla. Puede haber empresas que otorguen una prestación de este tipo, pero no vienen en ley, ¿no? Y todo esto yo creo que cobra relevancia también con el tema de la prescripción, ¿no? Tal vez con eso, Viviana, solamente iba a comentar que es recomendable, extremadamente importante, que se haga una revisión de las políticas de recursos humanos y de la forma de cómo se están documentando, pues en general las relaciones laborales, pero en este tema particular de las vacaciones, pues los derechos y obligaciones que tienen ambos, los trabajadores y la empresa, porque ahora que decías en este último punto que no son pagadas, excepto cuando hay un finiquito. Entonces, si no dejamos bien documentado que un trabajador eligió no tomar vacaciones y pidió que se le pagaran, ¿no? Resulta que ahora con esta corriente de que vale más un empleado que cambia muchas veces de empleo, cuando hace varios años, al menos cuando yo era joven, pues lo que importaba más era la antigüedad y hacer raíces en una empresa, y hoy entre más se mueve una persona parece que es más valiosa. Pues nos vamos a enfrentar a situaciones en donde cada vez que haya un finiquito, si no quedó bien documentado, pues la empresa va a tener la obligación de pagar vacaciones cuando tal vez en el fondo, pues el propio empleado eligió no tomarlas, ¿no? Entonces, no sé, estos comentarios que nos haces junto con los de Jimena creo que dan la pauta para que las empresas hagan nuevamente una revisión minuciosa de sus políticas y de la forma de cómo documentan todo esto, ¿no? Hasta ahí me quedo y por favor, adelante con el siguiente punto. Gracias, Jaime. Retomando esto que comentas y lo que mencionó Viviana sobre la acumulación de los días de vacaciones, también ha sido una práctica muy común, ¿no? Eso es algo que nosotros vemos todos los días en la firma. Recordemos que la costumbre, ¿no? La práctica reiterada es una fuente de derecho, ¿no? Y es una fuente de derecho laboral y se vuelve obligación. Entonces, históricamente yo en mi empresa he permitido que los empleados que no disfrutaron sus vacaciones de periodos anteriores los acumulen. Esto sí puede generar una contingencia desde la perspectiva laboral, ¿no? Eso quiere decir que ya es un beneficio que tienen los empleados de esa compañía. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de temas y por eso insisto en mejorar las prácticas en temas de disfrute de los días de vacaciones y estar seguros que la gente se va los periodos o los días que les corresponden cada año aniversario. Como ya decía Viviana, en materia de vacaciones, una vez que cumplo este año aniversario, el patrón tiene esos 6 meses para entregarme mi constancia, ¿no? De antigüedad, mi periodo de vacaciones y la fecha en que debo disfrutarlo. Por eso, y por ahí vi un comentario en el chat de preguntas y respuestas de Juan Carlos Macedo, en donde nos decía, oye, ¿qué pasa con esta práctica de 1.5 años? ¿No? Por eso en vacaciones siempre se habla de una prescripción de 1.5 años, porque si vemos el artículo 516, te dice que las acciones de trabajo, y aquí en acciones de trabajo se incluyen cualquier acción relacionada con el tema de vacaciones, prescriben en 1 año. Y te dice, pero es contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Entonces, yo cumplo mi año aniversario el 1 de enero y tengo de enero a febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, hasta el 1 de julio, para que mi patrón cumpla con esa obligación y yo disfrute mi periodo vacacional. Si el patrón no lo cumple y yo no lo disfruto, a partir del día siguiente, es decir, a partir del 2 de julio,
se vuelve exigible la obligación y de allí voy a tener un año, es decir, hasta el 2 de julio del 2024, para yo exigirle a mi patrón ese periodo vacacional que no disfruté. Entonces, por eso en vacaciones hablamos de 18 meses y no de 12. Ahora, pusimos el artículo 518 porque a veces genera confusión, ¿no? Y para aquellos que no son abogados, que no tienen un conocimiento profundo de la ley, pues sí hay una confusión en cuanto a cuál es la prescripción que me aplica en materia de vacaciones. La del 518 habla de 2 meses, pero es única y exclusivamente para acciones de los trabajadores que son separados de su trabajo. Es decir, cuando hay una separación injustificada, el trabajador tiene ese periodo de 2 meses para demandar al patrón por ese despido o esa separación de manera injustificada. Y por último, el artículo 522, que nos explica cómo debo yo aplicar este término de prescripción, ¿no? Cómo se regulan los meses, qué pasa si mi último día cae en un día inhábil, pues entonces se recorre al día siguiente hábil, este tipo de tecnicismos para yo estar seguro hasta cuándo tengo para exigir este tipo de prestación. Claro, con esto, Jimena, por supuesto, ahora la prescripción tiene una segunda cara, que es el aspecto financiero, fiscal, ¿no? Y en eso, no sé si Viviana nos quisieras compartir ese ángulo, porque también es sumamente importante, ¿no? Claro que sí. Como ya hemos estado platicando de forma reiterada, aumentan los días de vacaciones, ¿no? Entonces, pasar de 6 días en el primer año a 12 días en el primer año, evidentemente ya implica un costo para las empresas, ¿no? Este incremento. Y como ya les platicaba yo, sobre estos 12 días que ahora se tienen que pagar, pago una prima vacacional cuando menos del 25%, pues todo eso va impactando a las empresas, ¿no? Ahora bien, hay empresas que tenían la política, ¿no? A lo mejor para resarcir este tema de que eran pocos días de vacaciones, otorgan un 50% de prima vacacional o un 100% de prima vacacional. Ya traen esa política. Y ahora con este incremento en el número de días, los costos se pueden ir al cielo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va afectando. Ahora bien, en cuanto al tema de la prima vacacional, si van aumentando los días, si aumenta la prima vacacional, el importe, ¿no? Monetario, para efectos fiscales, la exención en materia de impuesto a la renta sigue exactamente igual, sigue siendo 15 UMAS. Entonces, a pesar de que aumenta, va a ser un ingreso grabado para los trabajadores, se exceden de 1.556 pesos, que es el valor de la exención, ¿no? Ahora bien, en cuanto al salario base de cotización, ustedes saben que tenemos un factor de integración, ¿no? Como los contadores lo denominamos, ¿no? Ese factor de integración base, ¿no? Que si tenemos 6 días de vacaciones, ¿no? Conforme a la ley del 22, y con una prima mínima de vacaciones del 25% y los días mínimos de aguinaldo del 15%, obtenemos un factor de integración del 1.0452. Con esto puedo yo obtener mi salario base de cotización. Si ahora incremento los días de vacaciones a 12, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser mi factor de integración? También se va a tener que ver modificado, ¿no? Y para el primer año de ejercicio de 1.0452 va a subir a 1.0493. Estamos hablando de un 0.4 casi por ciento de incremento en estos salarios. Imagínense las empresas que tienen prestaciones extralegales, ¿no? Donde tienen a lo mejor impactos en cuanto a primas vacacionales mayores, en cuanto a que les acumulan las vacaciones, o hay empresas también que otorgan vacaciones, otorgaban, bueno, hasta el 2022, de forma superior a los que contemplaban la ley, ¿no? Que a lo mejor en lugar de en el primer año, como la ley te indica que son 6 días, ya otorgaban 10 años, ¿no? Entonces, esas empresas, tal vez dependiendo de los años que otorgaban, no tienen que hacer fuertes ajustes, ¿no? Y sí estar contemplando que por lo menos paguen estos 12 días en el primer año y así sucesivamente como va incrementando cada 2 años, ¿no? Entonces, creo que estos son impactos importantes que incluso se van a reflejar financieramente en las empresas en el tema del registro, de la provisión, ¿no? de beneficios a los empleados en términos de la norma de información financiera D3, evidentemente debe de contener estos cambios y va a haber repercusiones financieras en las empresas en los números, ¿no? Viviana, tal vez con ese ángulo, y puede ser una apreciación, por supuesto, infundada, pero la pongo solamente como algo que pudiera tener el mérito de pensarse.
en algún momento, tanto Jimena como tú, hablaban de que se acostumbra que la prima vacacional se paga al aniversario y no cuando lo disfruta el empleado, ¿no? Entonces, imagínense ahora que pasa casi 1 año, 4 meses, basado en todo el periodo de prescripción, cuando el empleado va a disfrutar esas vacaciones. Entonces, digamos, si yo decidiera pagar la prima vacacional hasta el momento en el que lo disfrute, hay una distancia sumamente considerable con el momento en el que estuve pagando las cuotas al Seguro Social, porque estas, pues, con el factor que nos acabas de mostrar, pues se fueron cubriendo, ¿no? Durante el año en el cual se devengaron, ni siquiera se fueron exigibles y mucho menos se disfrutaron, ¿no? Entonces, no sé si esto, por supuesto, tiene el mérito de analizarse. Si la ley permitiera hacer algún ajuste, pues valdría la pena porque estamos dando un financiamiento anticipado al Seguro Social, y si no lo permite, pues yo creo que son de esos temas que no está por demás tratar de proponer como cambio, porque está siendo sumamente desequilibrado, ¿no? Claro, es que se consideran prestaciones fijas que reciben los trabajadores, y desde el día 1, ¿no? Tienes que determinar así tu salario base de cotización para fines del IMSS, y no se permite, ¿no? Hasta el momento en que la persona recibe ya este pago, ¿no? Entonces, sí, como tú bien dices, se anticipan estas cuotas por ese pago futuro que va a recibir el trabajador. Y así es un área ahí de oportunidad, ¿no? Uh-huh. Claro, como ocurre a veces con esta combinación de sueldos, ¿no? Porque creo que cuando un trabajador tiene un sueldo variable o una compensación variable, ahí sí se permite hacer ajustes, ¿no? En las liquidaciones del Seguro Social. Pero no, lo dejo como un tema que también pues tiene un impacto muy, muy importante en las finanzas de las empresas. Y el otro que mencionabas, ¿no? Un ajuste al reconocimiento del pasivo laboral para fines financieros. Ya quiero ver en una empresa pública lo que va a representar, que pues la evaluación correcta pues seguramente les va a afectar sustantivamente en el cálculo de su impuesto diferido, ¿no? Entonces, creo que son elementos muy, muy importantes, ¿no? Ahora, con eso, digamos que, por supuesto, decía al principio que hay un artículo transitorio, ¿no? Que parece que quiere delimitar qué hacer para las relaciones laborales existentes al 1 de enero, ¿no? Y si me dan permiso mis panelistas, lo leo simplemente para decir que las modificaciones que se presentan en el decreto son aplicables a los contratos individuales o colectivos que estén vigentes a la entrada en vigor, esto es al 1 de enero del 2023, ¿no? Dice, cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, esta parte de que siempre que sean más favorables, ¿eso qué significa? Que sí necesitamos este artículo transitorio, porque de otra manera, digamos, nada más se van a beneficiar quienes sean contratados a partir del 2023, o se le está dando un efecto retroactivo, porque imagínense que yo tuve vacaciones que generé en los últimos 5 años, como ya decía, acumuladas inclusive, ¿no? O ya no me voy al último. Ahora, ¿qué va a pasar con ese cálculo, ¿no? ¿Y qué alcance tiene? Entonces, no sé si nos pueden compartir ahí algunos puntos de vista. Yo te diría, Jaime, que en mi opinión, este artículo transitorio resuelve muchas de las dudas en torno a la reforma en materia de vacaciones, ¿no? Como bien lo mencionaste, te habla de su aplicación a relaciones existentes, ¿no? Individuales o colectivas de trabajo a la fecha de entrada en vigor. Esto, en mi opinión, no es la aplicación retroactiva de una ley. Y les puse este texto de jurisprudencia y ahorita vamos a entrar un poco en análisis y en discusión, Julia y yo. Es una tesis en materia constitucional que emitió la Suprema Corte de Justicia hace ya unos años, en donde analiza, ¿no?, la retroactividad de las leyes y cuál es su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma. Yo te diría que en torno al tema de vacaciones ha habido 2 análisis con 2 teorías distintas. La primera es la teoría de los derechos adquiridos
versus las expectativas de derecho, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Un derecho adquirido es aquel que ya entró en mi patrimonio, ¿no? Nos ponían por ahí en el chat, oye, ¿qué pasa si yo previo a la reforma ya le daba al empleado, no sé, 14 días de vacaciones o 2 días más de los que marcara la ley, ¿no? Entonces, en este caso, en el primer año tendrían 14 días. ¿Eso ya es un derecho adquirido? En mi opinión, sí, porque ya es un beneficio cuantificable que ya entró a la esfera del empleado, ¿no? Ya hay un acuerdo de voluntades en donde yo ya pacté que ese número de días de vacaciones eran los que ibas a tener. Si yo quiero hacer ese ajuste, ¿no? Pues voy a tener que liquidar esa prestación. Hablaremos más adelante de este tema. Pero versus la expectativa de derechos, que es, por ejemplo, en los planes de pensiones, en donde se establecen principalmente 2 requisitos. Uno, que yo tenga X número de años de edad y otro, X número de años de servicio a la empresa. Cuando yo cancelo ese plan de pensiones un día antes de que el empleado cumpla con esos 2 requisitos, yo no lo estoy afectando porque ese derecho no había entrado en el patrimonio o en la esfera de la persona. Y en mi opinión, es por eso que esta ley no debería considerarse retroactiva, porque deberíamos aplicar una teoría que es más novedosa, que habla de las situaciones jurídicas concretas y de las situaciones jurídicas abstractas. En español, les traduzco. Un poco lo que habla esta teoría es que hay varias situaciones jurídicas que se actualizan, ¿no? En momentos diferentes. Entonces, lo que nos dice principalmente esta jurisprudencia en el punto 4, que lo van a ver más o menos a la mitad del texto que tienen en sus pantallas en blanco y negro, es que te dice que cuando la norma contempla un supuesto complejo, es decir, pongamos un ejemplo, yo cumplo mi primer año de aniversario el 1 de diciembre del 2022, ¿no? Y del 1 de diciembre de 2022 empiezan a correr esos 6 meses para que mi patrón me entregue mi constancia de antigüedad, me indique mi periodo y me diga cuándo los voy a disfrutar. ¿Qué pasa cuando yo no disfruto mi periodo vacacional en diciembre? Y entonces lo tendré que disfrutar en enero del 2023 cuando hay una nueva norma que entró en vigor. ¿Cómo lo resolvemos? O sea, ¿cuál sería el análisis? ¿O qué pasa cuando yo apenas inicio mi relación de trabajo el, digamos, 1 de agosto del 2022 y es hasta mi aniversario de 2023 que voy a disfrutar mi primer periodo de vacaciones? ¿Me aplican las 2 leyes? O sea, ¿me aplica la ley 2022 de agosto a diciembre y luego de enero a mi siguiente aniversario, que es agosto, la ley 2023? O sea, estas son como las preguntas o las interrogantes que nos hemos planteado en torno a este análisis de la reforma. Y no sé, Julia, si nos quieras dar como pues tu opinión, o sea, que hemos discutido en torno a esta jurisprudencia, cuáles son aquellas teorías, ¿no? Que hay en el mercado legal, o sea, cuáles son los análisis y qué es lo que nosotros estamos recomendando, ¿no? Sí, de acuerdo, Jimena. Buenos días a todos y gracias por conectarse a este webinar. Y ciertamente en esta sección lo que pretendemos es ponerles un pequeño panel de discusión, porque esta disposición transitoria que Jaime nos hacía notar es una disposición muy corta, pero al ser tan corta es totalmente ambigua y genera amplias discusiones alrededor y por eso les queremos poner estos 2 puntos de vista, ¿no? Jimena ya nos compartió su punto de vista en el sentido de decir, hay un camino de argumentación y de interpretación para considerar que la norma no es retroactiva. Ese es un camino de argumentación con base en lo que Jimena nos pone en la mesa. Y nosotros esta mañana queremos compartirles que hay más de un camino de interpretación, como sucede muchas veces en el ámbito fiscal. Y cuando lo vemos con un componente legal, fiscal, y las implicaciones que puede tener para las empresas, es donde queremos poner en esta mesa de discusión los diferentes aristas que puede haber. Entonces, en ese sentido, diríamos, nos decía Jimena, resumiendo un poco su postura, esta disposición transitoria, lo único que dice la disposición es que las modificaciones del decreto serán aplicables a los contratos que estaban vigentes. Y de esa pequeña frase nos pone en la mesa Jimena a decir, bueno, podría no ser retroactiva, podría considerarse que no es retroactiva la disposición
bajo la aplicación de esta jurisprudencia que claramente nos mostraba Jimena, que básicamente es decir, como es un supuesto que de la norma que se da de manera compleja, pues puede suceder, ya sucedió la norma, ¿no? Pero ¿qué pasaría si con un ángulo de defensa fiscal empezamos a pensar en las diferentes consecuencias que va a tomar la postura que tengamos? ¿Por qué lo decimos? Porque como nos explicaba Viviana en láminas previas, el impacto que tenemos es a partir del incremento de estos días de vacaciones vamos a tener incremento no solamente en la prima vacacional, sino además incremento en el pago de las cuotas obrero-patronales porque la prima forma parte del salario base de cotización. Entonces, la postura que tomemos va a ser de la mayor relevancia porque eso nos va a determinar hasta dónde estamos llegando con los incrementos y por ende la aplicación que le estamos dando retroactiva hasta dónde. Si lo vemos en un sentido, lo voy a llevar al absurdo, imaginemos que la aplicación retroactiva de la norma fuera al infinito. No va, la disposición como lo único que dice es que las modificaciones tendrán aplicación a los contratos que ya estaban vigentes. Si lo llevamos al extremo, diríamos, bueno, pues entonces es aplicable desde que inició una relación de trabajo, imagínense hace 25 años, ¿no? A ese extremo queremos llegar. Nos parece que tampoco es la intención de la norma. La intención de la norma es reconocer que los trabajadores, todos los trabajadores, a partir de 2023 y en adelante, tengan derecho a estas vacaciones que se han denominado dignas o este incremento de vacaciones. Pero eso no puede significar que desconozcamos los derechos de los patrones o de las empresas, que es un principio de certeza, todo lo que había ocurrido con antelación. Entonces, bajo esa premisa podríamos tomar otra interpretación y decir, bueno, si un aniversario, el derecho a las vacaciones o el incremento a las vacaciones se detona a partir de que computas un año de servicios y cada año subsecuente que computes un año de servicios tienes derecho a ese incremento de vacaciones, pues entonces bajo la propia aplicación de la jurisprudencia podríamos argumentar que a partir de cada año que se detona un año de servicios, en ese momento nace la consecuencia que es el número de días de vacaciones. De tal manera que todas las relaciones de trabajo que ya hayan generado determinados años cumplidos de servicios hasta antes del 1 de enero de 2023, todo eso no tendríamos que modificarlo, inclusive cuando está pendiente el disfrute o el goce, que es el punto que nos ponía Jimena en la mesa, ¿no? ¿Qué pasa si ya teníamos derecho a 14 días de vacaciones que nos ponía Jimena, pero no tomé los 14, se quedaron pendientes 4? ¿Qué va a pasar con eso? ¿En automático lo tengo que incrementar? Esa es, digamos, la discusión que les ponemos en esta mañana para decir, hay otro camino de interpretación y de argumentación donde podríamos sostener con elementos válidos de defensa que no tendría que incrementarse en automático todo lo que se detonó hasta 2022. Pero ciertamente los aniversarios de años de servicios que se cumplan a partir de 2023 sí podrían tener ese impacto. Entonces, le cedo la palabra a Viviana, que también nos quiere compartir ideas adicionales respecto a estos aspectos no regulados, porque, insisto, la frase del transitorio es sumamente ambigua. Adelante, Viviana. Tal vez previo a que Viviana comente algo, solamente entonces dejar sobre la mesa, Julia, Jimena, que este aspecto legal de aplicación de jurisprudencia y lectura, digamos, al final lo tenemos que aterrizar, ¿no? Y ahí es donde creo que tal vez Viviana seguramente nos va a ayudar, ¿no? Creo que esa parte puede ser muy importante, ¿no? Gracias. Ahorita lo que yo quería comentar es, podemos ver en esta lámina estos dos supuestos que nos están dando dolores de cabeza, ¿no? Como ya comentaron Jimena y Julia, el tema de las vacaciones, ¿no? Que ya se devengaron, que ya tuve aniversarios hasta 2022 y lo único que me faltó fue el disfrute. Tenemos esas interpretaciones que ya nos acaban de comentar, ¿no? Es decir, que automáticamente si yo tenía 5 años de trabajo, los cumplí en diciembre del 2022, en donde me corresponden 14 días, ¿no? La primera interpretación es decir, oye, tenías 14 días, ese es tu derecho para el disfrute de las vacaciones. Si las vas a disfrutar en 2023, sigues teniendo estos 14 días, donde creemos que hay elementos, ¿no?, para sustentar esta interpretación. Otra interpretación que podría ser, que es evidentemente favorable al trabajador y muy conservadora, que también nos comentaba Jimena, es, en este mismo caso, en lugar de tomar los 14 días que no disfrutó el trabajador durante 2022, porque en diciembre cumplió su aniversario, y decide tomarlos en 2023 y disfrutarlos, es decir, automáticamente estos 14 días
se convierten en 20 días. Entonces, reiteramos que creemos que la primera interpretación donde, oye, fue el derecho ya generado conforme una norma del 2022, es donde lo tomamos. Déjame decirles que hay otra interpretación que dicen, oye, es una nueva norma, entonces borrón y cuenta nueva y no te tomo las vacaciones, ¿no? Creemos que esa es una interpretación muy arriesgada, donde también hay otras interpretaciones que nos han dicho, yo no aplico la disposición transitoria y todas mis contrataciones que haga a partir del 2023 es a la que les voy a aplicar. Yo les diría que en el mercado hemos visto todo este tipo de interpretaciones, ¿no? Ahora, el otro supuesto, cuando se cumplen los aniversarios en 2023, que este va a ser un parteaguas, porque a partir de 2024 ya tenemos una norma plena en vigor, donde ya no vamos a tener vacaciones que se han devengado por el desarrollo de las actividades de los trabajadores, tanto en 2022 como en 2023. Aquí, ¿qué interpretaciones tenemos? Desde decir, oye, en 2023, si yo tengo mi aniversario, es donde yo ya voy a aplicar plenamente la ley. En el caso que platicaba, si una persona cumple su aniversario 5 años, imagínense en junio 2023, donde implica que 6 meses ya estuvo conforme a la norma del 2022 y otros 6 meses 2023, pues aplicamos directamente la nueva norma, porque la norma laboral me dice los aniversarios, cada año de aniversarios, cuando yo tengo el derecho a generar vacaciones y ya está en pleno vigor la norma 2023. Hay otra interpretación que se basa un poco en el tema de los finiquitos o la terminación de la relación laboral, donde dice, oye, no, tienes que hacerlo proporcional. 6 meses aplicando la norma 2022 y 6 meses la norma 2023, que ahorita te cedo la palabra, Jimena, nada más para terminar la idea, donde pues tampoco, ¿no? Debía de ser. Y hay una interpretación donde te dice, oye, ya les comentaba, pues para mí es una relación laboral que entró desde antes del 1 de enero 2023 y esta yo no le voy a aplicar la norma, ¿no? Después, aunque inició la relación laboral en 2022 y el aniversario 2023, aplico la norma 2022, ¿no? Y otro supuesto que hay que contemplar, que a lo mejor cabe la interpretación de proporcionar este derecho a los trabajadores, y es en el caso de los finiquitos, ¿no? Termina la relación laboral, imagínense un caso de un trabajador que inició en el 2022 la relación laboral y la concluye en el 2023. Si hay una norma expresa que me dice que yo debo de pagar las vacaciones, como ya les platicábamos, pero sí me dice que es en proporción a los días trabajados. Entonces ahí podría haber una ventana de aplicación de, oye, pues proporciona la norma, ¿no? Tanto 2022 como 2023. Entonces, sí es bien importante ver cada supuesto que tenemos, ¿no? Para la interpretación de esta norma y también cómo tenemos nuestras políticas de vacaciones establecidas. Ahora, este tema de la proporcionalidad que hablo de este segundo escenario, cuando son los aniversarios en 2023, ¿tú qué opinión tienen, Jimena, Julia, si nos quieren compartir un poquito? Porque hay una jurisprudencia, ¿no? Sobre la cual se versa el tema de proporcionar o no las vacaciones. Correcto. Esta interpretación, Viviana, o este criterio nace de este criterio y otros similares en donde se establecen las reglas para el cómputo de vacaciones. Y en donde te dice que esa antigüedad genérica se obtiene a partir, o sea, se obtiene momento a momento y se produce día con día, ¿no? Entonces, por eso esa interpretación de decir, oye, si yo trabajé 6 meses con la ley 2022 y luego 6 meses con la ley 2023, pues calcúlame esos primeros 6 meses con la tabla de vacaciones del 2022 y los otros 6 meses con la tabla de vacaciones del 2023. Yo creo que la propia autoridad ya nos ha ido marcando la pauta sobre por dónde va a venir la bala, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros nos vamos a lo que acabas de explicar de las implicaciones fiscales, los factores para el cálculo y la determinación de las primas vacacionales se actualizó desde el 1 de enero de este año, ¿no? Lo que en mi opinión significa que si yo quisiera proporcionar ese periodo vacacional con ley 2022 y luego 2023, pues no haría ningún sentido económicamente hablando o desde el punto de vista fiscal o de seguridad social, porque no podría yo alterar ese factor que ya está establecido en el seguro social, ¿no? Entonces creo que eso podría ser incluso materialmente imposible de aplicar. Pero, como bien lo dijiste, yo creo que este criterio abre esa ventana de interpretación en donde algunas empresas pudieran, ¿no? Tratar de impugnar esta aplicación
de esta manera. Lo que sí queda muy claro por parte de la Secretaría, quien publicó un documento de preguntas frecuentes en torno a las vacaciones y luego un video de la Secretaría del Trabajo, es que todos los aniversarios 2023 ya deben aplicar la nueva tabla, con independencia de cuándo inició la relación de trabajo, ¿no? Como bien mencionó Julia, no lo vamos a aplicar a lo que ya pagamos en ejercicios anteriores, pero sí va a ser aplicable estas nuevas reglas a las relaciones de trabajo vigentes y que cumplan sus aniversarios, cualquiera que este sea, en 2023, ¿no? Entonces, como que en este video y en esta guía descarta esa posibilidad de proporcionar el pago y te dice, no nos compliquemos, todos los aniversarios en 2023 van con 2020, con la nueva tabla, ¿no? Con la nueva reforma en materia de vacaciones dignas. Y en este tema de proporcionalidad, además de lo que comenta Jimena, pensamos que es, digamos, de todas las posturas que nos ha compartido Viviana y tantas discusiones que hay alrededor, sería difícil considerar que ese es el criterio que pueda prevalecer en el sentido de aplico la proporción de si alguien va a cumplir su aniversario, vamos a pensar en el siguiente mes, en marzo, pues aplico la proporción 8 meses respecto a la ley anterior y los 3 restantes acá. Sería muy difícil considerarlo de esa manera. La verdad es que pensamos que debería de ser, como lo veníamos platicando, o sostener que verdaderamente la norma no está siendo retroactiva o tener este elemento de interpretación de considerar que hasta que se cumple un año de servicios, entonces aplica la nueva ley y no hacía lo ocurrido con anterioridad, aunque haya días pendientes de disfrute. El otro punto que también quería comentar en esta mesa de discusión con todas las interpretaciones que nos platicaba Viviana es justamente el tema de que alguien renuncie antes de cumplir el año. Nos parece que igualmente es un tema muy relevante y creo que también es un análisis tanto en la parte técnica, los elementos de interpretación que tienen dos caras, como lo hemos platicado Jimena y yo, y a su vez el análisis de riesgos que cada compañía quiera decidir, ¿no? Porque imaginen ustedes todos aquellos trabajadores que no tienen al día de hoy, al 8 de febrero, un año de servicios cumplidos, entraron el año pasado, todavía no cumplen un año y de pronto deciden dar por terminada la relación de trabajo. ¿Qué va a pasar con el pago? ¿Vamos a hacer ese pago conforme a la nueva legislación como si yo hubiera cumplido el año? Porque el decreto dice que las modificaciones son aplicables a los contratos vigentes. O vamos a tomar este criterio de decir, bueno, pues ese derecho todavía no nacía, porque el derecho nace a los trabajadores con más de un año de servicios. Inclusive la nueva disposición dice lo mismo. Esta reforma dice, los trabajadores con más de un año de servicios tendrán derecho a. Entonces, cabría la interpretación en el sentido de que los trabajadores que no han cumplido ese año todavía tenían una expectativa de derecho y por ende no tenían todavía, digamos, esa nueva relación jurídica. Entonces, como verán, el tema da para muchas discusiones, hay que analizar los casos y como se ha venido platicando en las láminas previas, además analizar las condiciones individuales de trabajo que ya se tienen pactadas, porque eso también va a incidir en el criterio o resultado que se tome. Tal vez con eso, Julia, digamos, lo que tú sugieres como medios de defensa basado en esta explicación es, por supuesto, un juicio de amparo, que digamos, estamos a días, ¿no? El 13 de febrero es cuando se debería estar presentando, dado que esta reforma entró en vigor el 1 de enero. Y pues los elementos que pones ahí en la diapositiva son aquellos que darían pauta, ¿no? Para evaluar si es conveniente o no. Obviamente, esto sería a nivel de las empresas, ¿no? Porque creo que de cara a los trabajadores, como todo esto tiene un tinte de mejora de sus condiciones de trabajo, pues será difícil que alguien intente ampararse, ¿no? No sé si en esto lo compartes, pero bueno, justamente debe ser el ángulo, ¿no? Totalmente, Jaime. Desde luego reconocemos en la firma el derecho que tienen los trabajadores a vacaciones que correspondan con lo que impera en el derecho comparado, por supuesto, pero también es cierto que los patrones y las empresas tienen derecho a un principio de certeza y de certidumbre, de modo que estas modificaciones no generen, por una parte, impactos hacia el pasado cuando eran cosas que no podrían haberse previsto, y por otra parte, hasta dónde puede alcanzar esta disposición bajo el principio constitucional al que todos tienen derecho, personas físicas y morales,
que ninguna ley se deba de aplicar en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. Entonces, ciertamente cualquier derecho del trabajador tampoco debe ser en perjuicio o menoscabo de los derechos de las empresas y de los patrones, y por esa razón ponemos en la mesa este medio de defensa que sería el juicio de amparo, con la posibilidad de que las empresas tengan esta certeza de decir, todo lo que haya sucedido con anterioridad a 2023 no lo voy a tener que modificar, no voy a tener que de pronto duplicar que si un trabajador tenía 14 días hasta el 2022 porque yo le daba eso y de pronto lo tengo que exponenciar injustificadamente, no lo vemos de esa manera. Y por esa razón pensamos que el juicio de amparo puede ser un mecanismo para tener mayor certeza de cuál es el verdadero límite al que tiene alcance este transitorio que decíamos es sumamente genérico. Desde luego muchos nos han preguntado, oye, ¿y que habría la posibilidad de decir, tengo el derecho a impugnar la retroactividad por todas las relaciones para que no me aplique nada? Se ve un camino difícil, puede ser una discusión, pero se ve un camino difícil. Y por el tema del plazo, nada más que decía Jaime, el primer plazo se detona justamente como fecha máxima el 13, que es el próximo lunes, pero recuerden que las normas que generan una afectación por su sola entrada en vigor tienen un segundo momento, que es cuando se aplique por primera vez, entonces ahí van a tener un espacio adicional. Adelante, Jaime. Perfecto, muchas gracias, Julia. Tal vez, si el público me lo permite, en resumen, digamos, algunas de las recomendaciones que hemos venido recabando a lo largo de la discusión con varios clientes sobre este tema, para pasar rápidamente a las preguntas y respuestas que veo que es una buena cantidad, esperando que nuestros panelistas pues, puedan atender la mayor parte de ellas, aun cuando en el transcurso de la charla ya noté que se dieron algunas respuestas a las mismas, ¿no? Diría, con el permiso de ustedes, primero, importantísimo, revisar las políticas para establecer qué controles debo manejar a partir de la reforma y cómo hago el cómputo adecuado de las vacaciones, ¿no? O sea, esto no está por demás realizarlo toda vez que un cambio como este permite corregir el pasado por un lado, establecer nuevos lineamientos por el otro, y de cara a una posible controversia, primero con nuestros propios trabajadores, satisfacción de ellos mismos o llegado el momento ante la autoridad laboral, pues revisar qué documentos son los más adecuados para su soporte, ¿no? Entregar las constancias de vacaciones, creo que esto no es un cambio, pero en el pasado prácticamente ninguna de las empresas me parece que a lo mejor lo venía haciendo y ahora pues puede ser más importante por las repercusiones que ya hemos comentado. Y por último, un punto que económicamente hablando puede ser interesante, ¿no? Evaluar hasta dónde se puede realizar una liquidación técnica de aquellas prestaciones que estén por arriba de lo que marca la ley laboral. ¿Esto qué significa? Creo que Viviana lo decía. Si anteriormente las empresas daban como prima vacacional el 50%, ¿no? Y con esto, pues el costo se está multiplicando. Pues, ¿por qué no preguntarnos y qué pasa si ajusto al 25%, ¿no? Y liquido el diferencial como una mecánica que seguramente con la asesoría laboral y fiscal correspondiente es factible. Esto ya lo vivimos cuando se dio la reforma de subcontratación y varias empresas tomaron estos caminos para tratar de lograr un mejor equilibrio entre la mejora de compensaciones hacia los trabajadores y no incurrir en costos adicionales a los que se podían en ese momento. Entonces, la liquidación técnica es un buen punto. Obviamente, el otro, revisar nuestras prácticas de acumulación de vacaciones. Parece que son muy bondadosas, pero están excedidas de lo que es la obligación laboral. Y esto, pues, de cara a las relaciones con nuestros trabajadores, pues puede ser algo que se necesite también. Entonces, con esto me quedaría y le pediría a nuestras socias panelistas que si nos ayudan a dar respuesta a algunas de las preguntas que aparecen en la sección correspondiente, pues podría ser muy benéfico para nuestro auditorio. Así es que abierto para ver quién quiere tomar las primeras preguntas, y si ya se contestaron en el transcurso de la charla, pues simplemente hacer esa anotación si son tan amables. ¿Quieres que empiece, Viviana? Julia, ¿les parece bien? Tenemos en el chat una primer pregunta de Armando Lozano.
nos pone, hola, en caso de una separación, ¿cómo se debiesen pagar las vacaciones? Proporcional de 2022 y proporcional de 2023. Ejemplo, mi aniversario es el 1 de julio de 2022 y este año cumplo 3 años en la empresa. Si decido separarme y no he tomado vacaciones, se tiene que pagar el proporcional de la vieja tabla, julio a diciembre, y el proporcional con la nueva tabla, enero a la fecha de salida. Yo te contestaría, Armando, con un poco con lo que cerramos Julia y yo el tema, ¿no? Que queda un poco claro cuál es la postura de la autoridad y que creo yo es la postura más conservadora para las empresas. Yo lo pagaría con ley 2023, o sea, yo no proporcionaría los periodos en un primer ejercicio. Ahora, como lo comentamos, se abre esa ventana en donde los criterios jurisprudenciales te dicen que las vacaciones se computan día con día, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que exista una empresa que determine que esos primeros meses que trabajaste en el 2022 se calculen con la tabla 2022 y el resto con la tabla de 2023, ¿no? Pero esto ya es una decisión y un riesgo que las empresas deberían en cada uno de estos casos pues analizar y aplicar. Evidentemente, Jimena, solamente las del último año, porque como dice Armando, cumplió 3 años y si no tomó en los 2 primeros, pues esas se fueron, ¿no? De alguna manera. Entonces, Correcto. Ahí aplicamos el supuesto de prescripción que explicamos, en donde tendría derecho a que se le compensaran económicamente las vacaciones de los últimos 18 meses, ¿no? Correcto. Tenemos por acá también... yo te la iba a hacer, Viviana. Hay otra pregunta que dice Claudia Sánchez. Buen día, ¿qué días de vacaciones aplica al personal con más de 35 años de antigüedad? ¿32 o 34 días? Conforme a las disposiciones 2023 de 31 a 35 años aplican 32 días y de 36 a 40 años nos vamos a los 34 días. De acuerdo. Julia, tenemos otra preguntita por aquí de Ana Milano. Nos dice, ¿no tienen que ser continuos al menos 6 días? Gracias, Jimena. O sea, repasando un poco lo que decíamos y en conclusión, ahora tienen 12 días el primer año y dice la disposición al menos 6 días continuos. Pero también nos aclaraba Jimena que el derecho del patrón a decidir en qué periodo se puede tomar prevalece. Entonces, en un caso concreto significaría que si, en el ejemplo que nos ponía Jimena de los despachos, ¿no? Tenemos el mismo esquema. Los trabajadores solo pueden tomar vacaciones, por ejemplo, en marzo y noviembre. Dentro de esos 2 periodos, ellos tienen derecho a disfrutar por lo menos 6 días continuos, con la posibilidad o potestad del trabajador que si decide segregarlo dentro de ese periodo que asigna el patrón, también es válido. Que bueno, ahora con la reforma Julia, son 12 no me quedó días, muy ¿no? claro. Yo diría, si yo cumplo un año hoy y tengo derecho a 6 días, el patrón me puede decir, tomas 2 días en abril, tomas otros 2 días en mayo y en junio, ¿no? No, Si lo pasan primero 6 que... meses y no me dice el patrón eso, yo puedo levantar la mano y decir, exijo que me vaya los 6 días completos. ¿Eso es o cómo sería? Yo diría a reserva de asignarle también la palabra a Jimena, que quería mencionar algo. En tu ejemplo al año de servicios, lo primero que te tendrías que preguntar como empresa es, ¿ya establecí claramente cuándo tienen derecho a tomar las vacaciones o no lo he puesto, ¿no? Imagínate, es tu primer año y no te he dicho nada. Pues tengo 6 meses yo, patrón, para concederte ese periodo y si no, con lo que nos decía Jimena, en cualquier momento el trabajador lo va a hacer exigible transcurridos esos 6 meses. ¿Cuál sería la práctica recomendable? Que inclusive antes de que hubieras entrado, Jaime, o ahorita que cumpliste el año, decirte, oye, en esta firma tenemos derecho a tomar nuestros periodos de vacaciones en febrero, como en marzo, que ponía yo mi ejemplo, o en noviembre. Y dentro de esos 2 periodos, si ya cumpliste tu año, podrías tomar tus días. Tienes derecho a 12 días, podrías tomar tus 12 días en marzo, tus 12 días en noviembre, o tomar 6 y 6 a potestad del trabajador, por lo menos 6 continuos. No, creo que Jimena quería comentar algo adicional. Sí, correcto. No, creo que Julia ya lo explicaste de manera muy clara. Es decir, la regla general se mantiene en 12 días. O sea, todos nuestros trabajadores se tienen que ir por lo menos 12 días continuos al año. Pero podrán determinar, o sea, podrán ellos a potestad
determinar distribuirlos de manera distinta, ¿no? Como ya dijo Julia. O sea, yo le sigo estableciendo que en marzo y en noviembre son los meses en los que puede disfrutar de ese periodo y el empleado o empleada determinará si desea hacerlo de forma continua o si requiere dividir esos días de manera proporcionada, como lo pusiste en tu ejemplo, Jaime. Muy bien, o sea que las empresas somos presa de los empleados. Perfecto. ¿No? No, muy bien, forma parte de 50 y los 50. beneficios. Claro. 50 y 50. Ahora, con eso, digamos, Claudia Villanueva pregunta, ¿y la constancia del periodo vacacional en qué momento se debe dar, Jimena? Al cumplir el año aniversario. O sea, el patrón tiene 6 meses para entregarla, pero recordemos que si no lo hace, o sea, se espera a los 5 días, a los 5 meses, perdón, último día del sexto mes, el empleado podría ser exigible ese periodo vacacional, ¿no? Entonces, lo ideal es que cuando el empleado cumple su año aniversario, al día siguiente yo le entregue su constancia y le diga, Jaime, felicidades, este es tu primer año de trabajo en SCAT, tienes 12 días de vacaciones continuos y los vas a poder disfrutar o en el mes de marzo o en el mes de noviembre de este año, ¿no? Y entonces, de esa manera, yo también tiene un poco de estrategia de comunicación, ¿no? O sea, saber y conocer cuáles son las necesidades de nuestros empleados. Hay muchas empresas en donde es indistinto cuándo los tomamos, si nos vamos 4 semanas no pasa nada, pero hay otras que por su nivel de operación o por las necesidades propias del negocio es imposible. Entonces, yo sí recomendaría que al momento en el que yo entrego la constancia, le pregunte, ¿no? Te pregunte a ti, Jaime, ¿los vas a querer disfrutar de manera continua o no? Para que tú me digas cómo los quieres disfrutar y yo ya tenga documentada, ¿no? Esa solicitud de que deseas tener 6 días en marzo y 6 en noviembre. Correcto, de acuerdísimo, Jimena. Inclusive la siguiente pregunta ya se contestó en la charla, porque ¿cuándo se recomienda pagar la prima vacacional, ¿no? Si al aniversario o cuando se disfruten. Me parece que legalmente hablando es cuando se disfruten, aunque pues la práctica había sido en el aniversario. Entonces, ojalá que el comentario legal sirva para que las empresas puedan revisar sus políticas también, ¿no? De acuerdo. Armando Arenas pregunta si el empleado tiene vacaciones acumuladas por periodos anteriores, es decir, ejemplo 2018, atendiendo a que las vacaciones no se pagan en numerario, suponiendo que en el 2022 el trabajador se retira de la empresa, si se las debe incluir en el finiquito. Me parece que no, ¿no? Ya explicaron ustedes ampliamente lo que son las reglas de prescripción y claro, se debe hacer el cómputo de aquellas que aún no han prescrito solamente, ¿no? Pero no desde el Correcto. 2018. Y también hay que ver un poco la práctica de la compañía, ¿no? Porque, insisto, si la empresa ha mantenido esta práctica, o sea, ya es una costumbre que puedes acumular 10 años, ¿no? De vacaciones no disfrutadas y la empresa te las contabilice y te las entregue en tu constancia o tú tienes algún documento dentro de tu expediente personal que te diga, ¿no? Que esos días no sean disfrutados, pues en mi opinión ese ya es un derecho adquirido del empleado y sí tendríamos que liquidarlas. Entonces hay que ver cómo está determinada esa práctica dentro de la compañía. 2, cómo se ha documentado esa acumulación de días. Viviana y yo tuvimos un caso muy en específico con un cliente que tenía esa práctica de hace muchos años y la decisión fue liquidar, o sea, pagar esos días que tenían acumulados y de borrón y cuenta nueva, ¿no? Y entonces a partir de tu último aniversario de trabajo, ya no te acumulo días de vacaciones y ahora sí vamos con el tema de la prescripción, ¿no? Hay que analizar el caso puntual. Correcto, gracias. Ahí hay una siguiente pregunta que me gusta mucho porque la hace Luisa María Facio y que es muy común con trabajadores, empleados de confianza. Decir, oye, quiero un anticipo de vacaciones, ¿no? Pues todavía ni siquiera cumplo el año, pero ya sé que voy a tener derecho a estos nuevos días y pues te pido un anticipo. ¿En qué momento se da la constancia? Pero de pasadita a mí me gustaría más saber qué tanto soporte legal se tiene para dar un anticipo de vacaciones, ¿no? Y si mejor es bueno cambiar la política de una vez, ¿no? Es viable, o sea, yo te diría, aplica igual desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, para los anticipos de PTU,
¿no? Es decir, yo ya sé cuántos días de vacaciones vas a tener este primer aniversario, ya sé cuándo es tu aniversario y puedo determinar, darte ese beneficio de que los disfrutes de manera anticipada y te los voy a pagar de manera anticipada. La obligación para el patrón se mantiene a partir de que cumplas el año aniversario. Aquí lo importante es hacer constar que ese empleado disfrutó ya de un periodo bajo su potestad de manera anticipada, ¿no? Es decir, antes de que yo cumpliera mi aniversario, te lo solicité a ti empresa, tu empresa estuviste de acuerdo, me los concediste y por lo tanto, cuando me entregas mi constancia de antigüedad, podemos incluir que esa persona ya disfrutó de X días, ¿no? De vacaciones, ya sean los 12 de manera continua, ¿no? Dependiendo la política o la flexibilidad de la compañía, o que a su potestad utilizó solamente 2, por lo tanto es su deseo no disfrutarlos de manera continua, ¿no? Eso se puede hacer, pero tiene que estar correctamente documentado. Claro, porque si lo veo con un ángulo de interpretación fiscal, con el permiso del auditorio, si de pronto renuncio antes del año, puedo decir que no sea, o sea, que no es vacación, porque la ley dice que nacen a partir del primer año de aniversario y que me las tienen que pagar proporcional. Entonces, creo que la documentación va a ser crítica, ¿no? Para tener cuando menos éxito o evitar un problema futuro. Muchas gracias. Hay una pregunta que hace Mike Weiss que dice que ¿en qué artículo se establece que las vacaciones no se acumulan? ¿En qué artículo de la Ley Federal del Trabajo? El propio artículo 76 te dice que las vacaciones son anuales, ¿no? Y luego te va eso relacionado con el artículo 516 que habla de la prescripción, pues deja claro que los periodos no son acumulables. Incluso si tú te vas a la página o a las redes sociales de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este aspecto es algo que de manera muy abierta, la Secretaría ha precisado en todas las publicaciones en torno a la reforma, ¿no? O sea, hay unos slides en sus cuentas de Instagram, de Facebook, donde ahí en letras rojas te dice, oye, te recordamos, trabajador, los periodos no son acumulables, ¿no? No hay como tal en el capítulo esa palabra, pero ahí te dice que son anuales, o sea, no habla de ninguna obligación de acumular, de si no se disfrutaron y después eso relacionado con el tema de prescripción, pues deja claro que no se acumula. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta de María Rafaela Guerrero, creo que ya se contestó. Una más que hace, que no es pregunta de Antonio Rodríguez, yo creo que es un buen colega que ya nos ayudó a dar algún fundamento de lo que tiene que ver con la prescripción, entonces también la paso. Después hay una pregunta de Natieli Hoyos que dice, si en la política de la empresa se establecía que se otorgaban 2 días adicionales a los establecidos por ley, cada año, ¿se puede eliminar o se considera un derecho adquirido? En mi opinión es un derecho adquirido. ¿Tú qué opinas, Julia? Sí, es que otra vez, ahí ya no está. Acuérdense que la Ley Federal del Trabajo establece mínimos y de ahí para arriba. Entonces, si en un contrato, vamos a suponer que era individual, habían establecido 2 días más de los que marca la ley y la ley se modificó, pues sigue subiendo a 2 y ese ya es un derecho adquirido, pero no por la ley, sino porque ya le diste prestaciones superiores. Entonces, ahí se pone a consideración las alternativas que poníamos, ¿no? Poder platicar con el trabajador estas modificaciones porque hay un nuevo régimen de vacaciones. Pero en este caso yo creo que es muy importante ver cómo estaba la política. Si es de vacaciones, si es como tú indicas, Julia, que hacen referencia a la ley, sí, ¿no? Es un derecho adquirido, pero si la política decía, en lugar de 6 días, te doy 8 y te establece, te doy 8, 10 y demás, ¿no? Como para la ley anterior, ya te estableció un número de vacaciones, ahí sí, evidentemente, te seguirá dando 8 días de vacaciones, pero como la norma ahora me dice que son 12, aplico 12, o sea, no tendría que tomar 14. No sé si me doy a entender. El wording, la forma en que está redactada la prescripción es muy importante, ¿no? Ahora, imaginemos que no tenemos una política, que es una práctica que hemos mantenido dentro de la compañía, porque además eso pasa muy frecuentemente. Sí. Tenemos nosotros a veces como empleadores la errónea percepción de que cuando damos un beneficio que está por encima de los mínimos de la ley, podemos eliminarlos de manera unilateral. Y eso no es así, ¿no? Entonces, lo que platicaba Julia, este derecho ya entró en el patrimonio del empleado, ya es una condición de trabajo que acordamos previamente y por lo tanto tendría yo que liquidar esa diferencia
para poder modificarla y tendría que obtener el consentimiento del empleado. Porque si yo la modifico de manera unilateral y el empleado no está de acuerdo con ello, en automático yo le facilito para que rescinda la relación de trabajo con causa al haber una modificación unilateral de las condiciones de trabajo, ¿no? Y eso le daría el derecho al empleado a una liquidación. Sí, adelante, Julia. Y como decías, Jimena, inclusive si no hubiera estado así en papel en blanco y negro, ¿no? Porque la relación de trabajo se rige no solo por lo que hayamos puesto en blanco y negro en el contrato o políticas que también se mencionaban, sino incluso por el uso y costumbre, ¿no? Si ya lo reconocías que tenías ese derecho, pues entonces todo eso se tiene que ver porque todo eso ya son derechos en favor del trabajador, aunque sean superiores a la ley, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora, una siguiente pregunta dice, ¿en qué momento hay que notificar al IMSS sobre el cambio? Porque con lo que nos explicaste, Viviana, pues sí hay efectos inmediatos, ¿no? Y con la entrada en vigor de la reforma, ¿no? Vacaciones dignas, teníamos los 5 días, ¿no? Para actualizar, al igual que actualizamos con salarios mínimos, ¿no? Teníamos que haber hecho este aviso, ¿no? O sea que ya estamos tarde, digamos, ¿no? Hoy ya estamos tarde, ¿no? Sí. Perfecto. Dice la siguiente pregunta de María Guadalupe Martínez. Mi compañía tenía días de vacaciones superiores a los de la antigua ley. Esos se manejaban como días económicos. Ahora, con la modificación de ley, estos días económicos se pierden de forma natural o debo hacer cambio en mi contrato de trabajo. Creo que la recomendación ya está dada, ¿no? Jimena, con lo que nos exponías Sí. ¿no? Y lo único que hay que verificar, Jaime, es a veces en compañías que son multinacionales, ¿no? Repetimos y esos días económicos, como no tenemos una figura en México, los asimilamos a las vacaciones, pero realmente a veces son un reflejo de un concepto que en Estados Unidos se llama PTO, ¿no? Que es Personal Time Off, que no son vacaciones, sino son días que el empleado tiene para utilizar para temas personales, ¿no? Oye, voy a ir al SAT a actualizar mis datos, o voy a ir a sacar mi pasaporte, o ese tipo de cosas, o simplemente para atender pues, temas de salud u otras cosas. Ese concepto, así como tal, existe en Estados Unidos. Y a veces cuando lo queremos reflejar o aterrizar o tropicalizar a nuestra ley, le ponemos ese nombre de días económicos, ¿no? En donde realmente nunca los hemos tratado como vacaciones. Entonces, ojo con eso, porque puede que no sean vacaciones, puede que sea otra cosa lo que le estamos dando al empleado, ¿no? Un permiso con goce de sueldo puede ser. Entonces, sí hay que revisar el caso particular, uno, si tenemos documentado algo por escrito o no, cómo ha sido la aplicación de esos días económicos, cómo los he pagado, cómo aparecen en mi recibo de nómina, y eso nos va a llevar a la respuesta. Correcto, gracias. Sí, la siguiente pregunta de Patricia Narváez es similar a otras en donde se dan más días de vacaciones. Dice que para el primer año les otorgan 12. Eso significa que si una persona tiene autorizado 28 días desde el primer año, ¿es correcto que se repitan los 28 días hasta que se cumplan 26 años? ¿O se va a incrementar cada año 2 más? Es decir, al segundo año va a tener 30, ¿no? Creo que ya lo decían, que pues dependerá mucho de la política, pero creo que es un buen momento para ajustarnos a las disposiciones laborales, ¿no? Sobre todo con estos beneficios que ojalá que no sea de un competidor, porque podemos estar perdiendo empleados, ¿no? Si les dan el primer año 28 días de vacaciones, es como un mes y medio desde el punto de vista de días hábiles, ¿no? Entonces, Correcto. La siguiente, Carla Patricia Juárez, pregunta que cada aniversario se debe elaborar el escrito para indicar la antigüedad y el periodo vacacional acordado. O sea, creo que está hablando de dos temas, la antigüedad y los días de vacaciones. Correcto. Cada aniversario laboral del empleado, yo le voy a tener que entregar dentro de los 6 meses siguientes a ese aniversario esa constancia. Y le voy a decir, Viviana, cumpliste 1 año, o cumpliste 2 años, o cumpliste 3 años. Tienes derecho a tantos días y la fecha en que debes disfrutarlo. Eso es obligación anual del empleador. Correcto, correcto. La siguiente pregunta de Jorge García dice que ¿qué pasa cuando se liquida el personal? Si se debe liquidar con los nuevos días de vacaciones. Entendería por ahí, Viviana, que ya hacías una precisión, ¿no? Si no se ha cumplido el primer aniversario, podría ser proporcional, ¿no? Podría caber si esa ya interpretación exactamente. O aplicar la nueva ley, ¿no? Considerando los nuevos días, pero creemos que en el tema de término de la relación laboral tienes más elementos, ¿no? Para poderlo proporcionar.
Y también De habría que acuerdo. ver si no es el primer año, ¿no? Si ya tienen varios Sí. años de servicio. Creo que la directriz sería cuántos años de servicio tienen ya, digamos, concluidos o realizados a partir de que entró en vigor. Ese puede ser el driver, más que ya Correcto. Aunque tengan en un esa parte, Julia, yo aprendí en esta sesión que es muy importante la prescripción, ¿no? Porque creo que solamente aplicaría para aquellas vacaciones que no hayan prescrito y que de alguna forma pues ya haya entrado en la esfera patrimonial del trabajador y tenga derecho a disfrutarlas y que con motivo de su retiro pues, se tengan que pagar. Entendería que esa es una directriz importante también, ¿verdad, Jimena? Sí, correcto. Y digo, eso es lo técnicamente o lo jurídicamente aplicable, pero hay muchas otras cosas que deben tomarse en consideración. O sea, por ejemplo, si yo decido eliminar esa práctica dentro de mi compañía, ¿qué banderas pudiera eso levantar para tener un conflicto colectivo, ¿no? O sea, el malestar que yo le voy a generar a la gente por ya no permitirles acumular esos días de vacaciones, que significa que ya en el futuro, si no los disfrutan, no se los voy a pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, es un análisis muy complejo y muy completo, primero de cuál es nuestro tipo de negocio, cómo se está pagando o qué están haciendo otras empresas de la misma industria en torno a esta reforma. Tres, si tengo o no tengo un sindicato activo representativo, porque eso también pudiera generar un problema más allá de la relación individual con cada empleado, ¿no? Y de tratar un tema de un beneficio en particular que son las vacaciones. Entonces, sí, la recomendación sería poner atención en el tema de prescripción, pero hay otros factores que no podemos dejar de lado para tomar la decisión de eliminar esa práctica o no. Inclusive, Jimena, con tu comentario me lleva a tratar de contestar una siguiente pregunta de Alan Cárdenas que me parece que es un fenómeno importante, que hoy por hoy la Secretaría del Trabajo ha tomado un rol más de comunicador de sus pensamientos y no de una interpretación de lo que dicen las disposiciones laborales, ¿no? Entonces, parece que eso también está generando un empoderamiento excesivo hacia los sindicatos, porque parece que lo que dice la Secretaría del Trabajo ya es lo que debe aplicarse de la ley, y como la intención es buscar lo más favorable a los trabajadores, como que en apariencia podría decirse, no, pues cualquier cosa, siempre y cuando sea beneficio de los trabajadores. Creo que ahí es en donde nuestras empresas tienen que ser cuidadosas, hacer valoraciones adecuadas, medir riesgos y tomar la mejor de las decisiones, ¿no? Creo que en parte esa pregunta de Alan sirve para estos comentarios, ¿no? Una pregunta más de Gabriela Cruz, dice que qué pasa con la modificación del salario cuando está topado a UMAS, que tiene un trabajador que su salario es muy alto y por lo cual maneja el tope de 25 UMAS, pero cumple el aniversario hasta abril, cuando tendrá que modificar su salario con el tope de las 25 UMAS en febrero, que es cuando cambia la UMA o hasta que cumple el aniversario. Un poco confusa la pregunta desde mi punto de vista, pero no sé si alguien como Viviana nos puede orientar en esa parte. Sí, habla de los 25 UMAS, que es el tope máximo del salario base de cotización, ¿no? Entonces, lo que nos está indicando es, oye, cuando vas a tener aniversarios o cuando tienes algo extra de estos importes, pues evidentemente no tiene repercusión en tu salario base de cotización. Sí vas a tener cuando va aumentando la UMA, ¿no? Pero yo te diría que no tendría repercusión si es algo extra, ¿no? Entonces, no sé Claro. si es claro, porque es un poquito confuso, como tú dices, el cuestionamiento, pero creo que por ahí podría ser alguna respuesta preliminar. Inclusive tu comentario, Viviana, alineado con la pregunta y las que faltan, porque todavía, digamos, hay un buen número de preguntas. Si les parece bien, le preguntaría a nuestro auditorio si no tienen inconveniente en que estas preguntas pues nos las hagan a través de los correos electrónicos que aparecen ahí en la pantalla, y que pues ustedes con todo el gusto seguramente las podrán atender, dado que por el tiempo me parece que podríamos extendernos mucho más de lo previsto, y por consideración a todos los que nos han dado la oportunidad de compartir este tema, pues podríamos tratar de cerrar. Creo en lo personal que es un tema sumamente importante, parece mentira, pero creo que como tiene una afectación, digamos, circular, en donde pues hay una intención clara de otorgarle beneficios a los empleados, trabajadores, pero al mismo tiempo
dificultades para que las empresas las entiendan primero, las apliquen y no tomen riesgos, pues conviene hacer este tipo de análisis. Entonces, pues esperemos que nuestro auditorio haya recibido unos lineamientos que les ayuden en la mejor toma de decisiones, que les den más claridad respecto de este nuevo beneficio con los impactos que procedan y por supuesto a ustedes tres agradecerles muchísimo su participación. Como siempre ha sido muy brillante y pues si no disponen otra cosa, pues nos despedimos y les agradecemos a todos los participantes su tiempo y paciencia por lo que fue su asistencia a este evento. Pues muchísimas gracias a todos y que tengan buen día.